Mi esposa y yo estamos pasando un proceso de recuperación de una cirugía que ella se hizo, que le hicieron. El día lunes se nos complicó, tuve que llamar a un médico para que la fuera a atender, y ahí hemos estado luchando. La llevamos de nuevo a que la chequearan y pedirle su ayuda. Gracias a Dios no hemos estado solos. Hoy una linda pareja que nos aprecia pasó el día con nosotros, ha sido muy útil y nada, pedirles orar por ellos, por favor. Bien, váyase conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Bien, póngase de pie. Dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Tome su lugar, Dios le bendiga. El contexto del pasaje de Segunda de Pedro es, el propósito general del Segunda de Pedro es que todos los creyentes lleguemos a un conocimiento tal de Dios que, número uno, podamos disfrutar de su presencia y parecernos a Él. Si ustedes leen el capítulo 1, el versículo 3, por ejemplo, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que necesitamos en esta vida para vivir para Dios, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿para qué quiere Dios que nosotros le conozcamos? Para que nosotros sepamos vivir en Él y para Él, para que nosotros disfrutemos de su presencia y nosotros terminemos a la postre pareciéndonos cada vez más a Él. Entonces, ese es el propósito del conocimiento. Una de las formas en que se describe cómo va a ser la tierra cuando ya el Señor se glorifique en ella es que dice que como las aguas cubren la mar, dice que la tierra será llena de ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. O sea, cuando abunde el conocimiento de Dios, entonces los hombres van a vivir para Él y van a vivir bajo su presencia. El otro uso que tiene el conocimiento sale en el capítulo 2. Dedica toda una sección a advertirnos de los falsos profetas, de los falsos maestros y de los herejes, que no son lo mismo. Miren, un falso maestro no necesariamente un hereje, y un hereje no necesariamente un falso maestro. Se lo explico. Un falso maestro es una persona que no vive acorde a lo que predica. Puede ser muy ortodoxo sobre muchas cosas, puede estar muy correcto en cómo interpreta la Biblia, pero su vida va por otro lado. Y ahí salen todas las características de un falso maestro. Un hereje puede ser una persona correcta, pero si está errado en doctrina, pues también va errado, va mal, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen vidas muy limpias, pero no creen en la Trinidad. Se van a perder, igual que el que cree en la Trinidad y engaña a su esposa, o cree en la Trinidad y es ladrón, o cree en la Trinidad y es chismoso y no se arrepiente. Las dos cosas, con el conocimiento adecuado de Dios, se pueden vencer. Por eso Pedro, después de dar un recordatorio de que el Señor va a regresar, no sé cuántos todavía esperan al Señor, amén o no amén. Después de recordarnos eso, él cierra su carta diciéndonos en el verso 18, si me acompañan a leerlo, dice: crezcan en dos cosas. Número uno, crezcan en el conocimiento del Señor. ¿Y qué dice después? No dice primero el conocimiento. ¿Qué dice primero? Crezcan en y después en el conocimiento. Las dos cosas son importantes. ¿Por qué? Versículo 16 habla acerca de las cartas de Pablo. 3:16 dice, el cual, hablando de Pablo en su epístola, hablando en ellas de estas cosas, hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. Hay dos tipos
tipos de personas que tuercen la escritura y se pierden ellos y pierden a los pobres que lo siguen. Dos tipos de personas. Número uno, los indoctos. Una persona indocta, una persona que tiene la gracia, pero no tiene el conocimiento. Tiene buena intención, pero no conoce. Es como, me he aprendido mucho esta palabra en los últimos meses. Un perico. ¿Usted conoce un perico? ¿Qué es un perico? En otros países perico es droga, hermano. Es la cocaína. Pero bueno, en fin, estamos en Nicaragua. Perico es una persona que no sabe conducir, pues. Una persona que... Ahora yo le pregunto, ¿usted se iría con un perico en los guindos del crucero? ¿Con alguien que acaba de aprender a manejar? Mire, yo no sé, pero yo voy a orar y el Señor va a guiar mis manos y mis pies. ¿Usted se iría? ¿Verdad que no? ¿Usted se iría, se montaría en un avión que el piloto solamente ha manejado aviones de papel? No, ¿por qué? Porque él puede decir, yo le voy a orar al Señor, que Él me guíe mis manos para yo conducir este avión. Yo nunca me he enganchado en un avión, pero yo tengo la buena intención. No sirve de nada. Hay personas que son muy correctas en su corazón y tienen buenas intenciones y quieren ayudar a la iglesia, pero como no tienen el conocimiento, dice la Biblia que son indoctos. Se pierden ellos y pierden a los demás. Hay otra categoría. ¿Cuál es la otra categoría? Verso 16 dice, los inconstantes. Son personas que tienen el conocimiento, pero no tienen la gracia. Conocen al Señor, pero no viven para Él. Conocen al Señor, pero no perseveran en la fe. Conocen al Señor, conocen la letra de la palabra, pero no tienen el espíritu de la palabra. ¿Por qué? No la practican o la acomodan a sus perversas intenciones. Hay gente que con la Biblia puede justificar el robo, puede justificar el adulterio, puede justificar el odio a los demás, puede justificar cualquier cantidad de barbaridades. ¿Por qué? Porque saben tomar textos de aquí y de allá y se pierden ellos y pierden a los demás. Hermano amado, la iglesia necesita las dos cosas. Por cierto, la palabra gracia es la palabra charis en el griego, de donde viene la palabra dones del Espíritu Santo. Hermano, la gracia del Señor solo se alcanza de rodillas, porque el Señor dice que le da gracia ¿a quiénes? A los humildes de corazón. La gracia del Señor solo se consigue cuando cada mañana antes de iniciar labores uno dobla sus rodillas, le canta canciones al Señor, encomienda su día al Señor y vive en un espíritu constante de oración. Necesitamos la gracia del Señor. Amén o no amén. Y por otro lado necesitamos el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para tener un crecimiento integral, para tener un crecimiento adecuado, para que ese crecimiento no nos envanezca, para que ese crecimiento sea para provecho de las demás personas. El cierre del verso 18 es la gloria del Señor, hermano. Cuando una persona crece en la gracia de Dios y una persona crece en el conocimiento de Dios, las dos cosas a la vez, esa persona termina glorificando a Dios, hermano. Esa persona vive para la gloria de Dios, enseña para la gloria de Dios, ora para la gloria de Dios, sirve para la gloria de Dios. Y todos pueden nutrirse de lo que Dios está haciendo en esa persona. Yo creo que el sueño y el propósito de Dios, que cada uno de nosotros seamos ese tipo de cristianos, hermano. Personas llenas de lo que Dios da, de lo que Dios, que las personas noten en nosotros que nosotros estamos llenos de Dios, hermano. Que la gente nos pida consejo porque ve sabiduría en nosotros. Que nos cuente sus problemas porque saben que en nosotros no van a encontrar un tulo cuecho, sino que van a encontrar una persona que tiene ética, una persona que es un refugio, una persona que es leal, que busque en nosotros un pasaje de la Biblia porque sabe que nosotros vivimos en la palabra. Y además de eso, hermano, el Señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra teología. Ahora, hermano, la teología es una gran herramienta, el conocimiento de Dios es una gran herramienta, es como una espada. Usted puede utilizarla para pelear las batallas del Señor, pero también puede utilizarla para pelear sus propias batallas. Y hermano, Dios nunca va a dar nada suyo para que se utilice en contra de su propio rebaño. Dios nunca va a dar un don a un hombre para que éste se aproveche de él
a costa de aquellas personas que Cristo compró con su sangre. Hermano, todo lo que Dios nos ha dado, primero tenemos que recordar que no es nuestro, Dios nos lo ha dado. Y segundo, que es para el servicio de los demás. Si no, nos perdemos. Yo quiero presentarle 2 o 3 pasajes que nos advierten del peligro del conocimiento sin gracia, del peligro de la teología cuando no se lleva a la práctica o cuando se utiliza para acabar a la gente. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 52, es una sentencia terrible. Lucas 11, 52 es una sentencia que debería sacudir nuestro corazón. Dice, ¿lo tiene? Amén. Dice Lucas 11, 52, ¡ay de vosotros! Por cierto, cuando Jesús declara o Dios declara una bendición, siempre la palabra inicial es la palabra bienaventurado. Bienaventurado es un oráculo o un decreto de bendición. Pero cuando Dios o Jesucristo también decretaron maldición, la palabra inicial es esa palabra de dolor. ¡Ay! Por ejemplo, hay otro pasaje donde dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes no. Por eso el día del juicio, dice, va a ser más duro para ustedes que para esa gente. En Apocalipsis hay una ciudad simbólica, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y dice, ¡ay, ay de ti, Babilonia! Dice, la gran ciudad, dice. Entonces, ay, en ese contexto significa maldición. Escuchen sobre quién decreta maldición Jesús. Dice, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Deténganse ahí. Un intérprete de la ley es un hombre erudito, es un hombre experto, era un transcriptor. En ese tiempo no hay lo que tenemos hoy de copiar y pegar que hacen los chavalos en el teléfono para sus trabajos, que mal copian de Wikipedia. No, en ese tiempo un escriba tenía que ser un experto en el idioma en que se escribieron los textos bíblicos para pasarlos del texto viejo al texto actual, y así por generaciones. Era gente que conocía, como dice Jesús en otros pasajes, las comas y las tildes de la palabra. Eran personas que si usted le decía, ¿qué dice el rollo número 14? Tal texto. Eran personas que si usted le decía, ¿y quién escribió el libro tal? Fulano de tal. ¿Y en qué año lo escribió? En el año tal. Eran personas que sabían. ¿El conocimiento es malo por sí mismo? No. Jesús, cuando habla de los fariseos, en Mateo 23 dice, en la cátedra de Moisés, eso es una palabra universitaria. O sea, en el conocimiento al nivel de Moisés, en la silla donde se sentaba Moisés a enseñar, ahí se sientan los escribas y los fariseos, dice. Por tanto, todo lo que ellos les aconsejen, háganlo, porque ellos saben, dice. Pero no imiten su conducta, porque ellos dicen. ¿Y qué dicen después? Y no hacen. ¿El conocimiento es malo? No. Pero si no va acompañado de la gracia que cambia la vida, no sirve de maldición. Es importante la Biblia que conocemos, pero es más importante la Biblia que practicamos. Es importante la Biblia que amamos, si esa Biblia que amamos nos lleva a amar a los que todavía no conocen la Biblia. Es importante conocer las tildes y las comas de la Biblia si después tenemos la misma disposición para con tilde y comas amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque eso no necesita exégesis. Esa es la base de toda la ley de Dios. Sin amor, nada somos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, el conocimiento, señores, el conocimiento abre puertas. Puede abrir la puerta del cielo misma. Cuando usted describe a Cristo, a un pecador, le está brindando la oportunidad de que lo conozca. Pero qué vergüenza sería para nosotros que esas personas entren y nosotros nos quedemos afuera. Qué triste sería que nosotros le ofrezcamos a la gente vestirse de la justicia de Dios que Él nos ofrece al creer en Cristo,
y nosotros todavía estemos vestidos de nuestra inmundicia. Qué horroroso sería para un médico que oferta la cura para una enfermedad incurable, morir de esa misma enfermedad. Es tan contradictorio. Normalmente los profesores de educación física son gordos. Eso es una antítesis. ¿Cómo va a ser gordo? ¿Cómo me va a decir que corra? Perdonen si alguien es gordito, pero, o sea, sí me entienden lo que quiero decir. Es una mala publicidad. Porque él va a decir, hagan ejercicio para que no terminen como yo. O sea, ¡no! Alguien podría decir, no, me presenta a Cristo en la teoría, pero yo no lo veo en vos. Me hablas de Cristo, de que Cristo esto, que Cristo lo otro, pero, a ver, ¿Cristo sana o no sana? ¿Y si le traen a usted un enfermo? ¿Cristo libera endemoniados, sí o no? Pero si le sale uno a usted. Ah, pastor. Pero especialmente, más allá de las señales, que yo creo en las señales, el fruto de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús miró al joven rico, lo amó, dice el libro de Marcos. La mirada de Jesús transmitía ¿qué? Amor. ¿Qué transmite el Jesús? Sigamos. Dice, porque había quitado la llave de la ciencia. Ahora, lo de los fariseos no era que ellos dejaron entrar a otros y ellos no entraron. Lo de los fariseos era peor y nos puede pasar a nosotros. Dice, vosotros mismos no entrasteis. Ok, es cosa de ellos. Pero ¿qué dice después? Y a los que entraban, ¿qué dice la Biblia? Míreme bien, es mejor saber que no saber. Eso es indiscutible. Eso ni siquiera lo voy a discutir. Una persona que sabe y no practica es un árbol sin fruto. Es terrible. Pero en cualquier momento puede dar fruto. Una persona que no sabe, un árbol sin raíces. Eso no es que no va a dar fruto. Ya se secó. Se lo repito, una persona que sabe siempre va a ser superior a alguien que no sabe. El que sabe se puede perder, el que no sabe vive perdido. Ese no conoce ni dónde está parado. Por eso, hermano, amado, no es negociable. Hay que leer nuestra Biblia, hay que hacerlo una y otra vez. Hay que volver una y otra vez. ¿Hay que leer otros libros? Sí, pero la Biblia primero y lo demás que haga fila. Todos los días tenemos que ir a la Escritura y decirle, Señor, abre mi corazón, que te quiero conocer y quiero conocer tus mandamientos y quiero obedecerte, quiero creer tu promesa y quiero ser alguien que viva como dice aquí. ¿Amén o no amén? Tenemos que crecer, pero, si eso no va acompañado de la gracia de Dios, hermano, nos podemos volver un estorbo para las personas. El conocimiento tiene ese poder. El conocimiento tiene el poder de envanecer. No lo he visto solamente, lo he vivido. No lo he encontrado en otras personas nada más. Y es repulsivo, es feo. Lo he logrado leer en mi corazón. Y es repulsivo y es feo. Es más feo y es más repulsivo. Porque a los ojos de uno mismo, uno es tuano. No lo noto. Los fariseos pensaban que le hacían bien a las personas, condenándolas. Los fariseos pensaban que le hacían bien a las personas poniéndoles cargas demasiado pesadas. Los fariseos pensaban que le hacían bien a las personas exhibiéndolos cuando pecaban. Los fariseos, según ellos le estaban haciendo un bien a la comunidad, a la sinagoga. Pero no, era un estorbo. Porque nadie quería juntarse con ellos a pesar de que ellos sabían bastante. Hermano, el espíritu de un fariseo y el espíritu de un escriba puede estar en el corazón de un miembro de nosotros. Examinemos nuestros corazones. El conocimiento no es malo, pero si no lleva a la práctica del amor, nada es. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Lo que quiere decir es que todos tenemos distintos niveles de conocimiento. El conocimiento envanece.
Pero el amor, ¿qué dice la Biblia? Deténgase ahí. No tenemos tiempo para ver todo el pasaje, pero le voy a decir lo que ese pasaje dice. Escúchenme. Corinto era una ciudad idólatra. Se dedicaba al culto a varias deidades. ¿Ok? A esas deidades se le ofrecían holocaustos. Un holocausto es una ofrenda quemada. Y normalmente esa ofrenda quemada era carne. Se mataba un becerro, se mataba un chanchito, y entonces ponían a asar la carne para que subiera como una ofrenda ahumada delante de esa deidad. ¿Me captan hasta ahí o no? Como no se acababa toda la carne, normalmente la carne que no se quemaba en la tarde anterior, al día siguiente estaba a la venta en el mercado. Entonces los creyentes de Corinto iban al mercado y entonces empezaban a tener un dilema. ¿Compro la carne o no compro la carne? Y lo que Pablo dice en Corintios es, si alguien tiene un conocimiento amplio de Dios, va a saber que la carne es carne y ya está. Pero no todos piensan así, dice Pablo. Hay personas para las que el hecho de que esa carne se ofreció a un ídolo ayer, la contamina. Y Pablo recomienda, no comas carne sacrificada a los ídolos delante de tu hermano. ¿Por qué? Porque ciertamente no estás pecando con lo que estás. Si usted no me cree que yo estoy inventando, lea el capítulo, eso dice. Y dice Pablo, la otra vez hablé eso, la ley de la libertad de conciencia. Si algo no es eminentemente pecado, no debería por qué ser un tropiezo para, excepto si tu conciencia te remuerde. Eso sí, no todos, dice Pablo, tenemos el mismo nivel. Entonces dice, él aconseja, dice, si eso que vos vas a hacer, va a hacerle tropiezo a alguien más, no lo hagas delante de él. Eso no es hipocresía, eso es amor. Dice el versículo 8, verso 7, perdón, pero no en todo hay, ¿qué dice esa Biblia? Este conocimiento. O sea, hay personas que son cuadradas. Porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, de ahí salieron, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, entiéndase, la comida, no lo hace más acepto ante Dios, o sea, si comes carne, no son más santos, y si no comes carne, tampoco son más santos. La comida es comida, dice Pablo. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Verso 9, escuchen esto. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahora, por supuesto, ese pasaje usted lo puede contextualizar de 10.000 maneras. Porque hoy por hoy, pues no se ofrece carne asada a los ídolos, se ofrecen otras cosas. Y hay 1000 temas más. La vestimenta, y dónde ir y dónde no ir, y para qué lado hacerse el copete, y para qué lado no hacerse el copete, y el largo de la falda, y sabrá Dios qué más. Dice Pablo, usted tiene conocimiento, pero si usted no lo usa para edificar a los demás, ese conocimiento puede ser tu perdición. A su nombre. ¿Me están captando o no me están captando? El último pasaje. Váyase conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. Cada vez que voy a dar una clase de teología, que voy a dictar un curso, este es mi pasaje con el que empiezo siempre. Ahorita iniciamos años allá en el Instituto Bíblico, y entonces vinieron los nuevos muchachos, un nuevo grupo, y siempre empiezo con este pasaje, capítulo 6, versos 3 y 4. En términos teológicos, a eso se le llama prolegómeno.
Es como una introducción. Prolegómeno es palabras previas. Es un término que usan los teólogos. Entonces, una declaración de intenciones. Entonces yo le pregunto, empiezo a hacer lista y le empiezo a decir, fulano, ¿usted por qué va a estudiar teología? Ah, porque me lo exige la denominación. Amor, sálgase. Ese no es el motivo. ¿Y por qué quiere estudiar teología? Porque para predicar mejor. No es malo, pero no es la razón. ¿Por qué quiere estudiar teología? Porque, es que sí, pero no tengo nada que hacer. Esa no es la razón. Esa no es la razón. Esta es la razón. Versículo 3 y verso 4. Escúchenme. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Deténgase ahí. ¿Cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Las que están descritas en el Nuevo Testamento. Y ya está. Hermano, cuando Jesús dice algo, fin del argumento. Nadie está por encima de Jesús. Si Jesús dice algo, fin del argumento. La cabeza de la iglesia se llama Cristo. Pero fulanito de tal, no me interesa lo que diga fulanito. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y después dice, y a la doctrina, me encanta esto, a la doctrina que es conforme al pleito. Eso no dice, no dice eso. Que es conforme al chisme, no. Que es conforme al espíritu de superioridad, no. Que es conforme al fariseísmo, no. ¿Qué dice la Biblia? La doctrina que te ayuda a ser piadoso. Escúchenme. Hay personas que se meten a consumir ciertas teologías y ciertos predicadores. Después de consumir esos predicadores, miran malo todo. Esos no son buenos predicadores. Hay personas que van a ciertas iglesias y después de ir a esas iglesias o se vuelven muy libertinos, nada es pecado, o se vuelven muy legalistas, todo es pecado. Hay personas que después de estar en contacto con ciertos libros o ciertos youtubers o ciertas cosas, qué sé yo, no se acercan más a Dios. Y no solamente se alejan ellos, sino que a los que se quieren acercar a Dios los terminan alejando. No te sirvió de nada ese conocimiento. Si el conocimiento de la Biblia, si seguir a X predicador te hace no congregarte, eso no sirve. Si te hace odiar a tu hermano, no sirve para nada. Si te hace ver los defectos de la casa de Dios, hermano, por supuesto que esta iglesia tiene defectos. Uno de ellos soy yo. Y el otro, adivine quién es. Todos aquí tenemos rollos que resolver. Todos aquí venimos delante del Señor. Y como dice el Salmo 26, a ti, Señor, levanto mi alma. Porque la traemos rota, la traemos sucia, la traemos preocupada. Y en el proceso estamos todos. ¿Vive o no vive? ¿Para que uno venga? No, porque en la iglesia de fulano, allá también van al baño, hombre. El que te dijo eso también peca, hombre. Hermano, la idealización no es buena idea. De la altura que levanté a un ídolo humano, de esa altura va a ser el barquinazo que va a pegar. No hay nadie que no falle. Hay uno que no falla y su nombre es Cristo Jesús. No hay, no existe. No existe. Si las palabras no se conforman a Cristo y el conocimiento no guía la piedad, miren lo que produce. Verso 4. 1. Está envanecido. Deténgase ahí. La palabra vanagloria es gloria vacía. O sea, está construyendo castillos en el aire. Tiene delirios de grandeza. Eso le pasó al diablo. El diablo dice que un día, cuando no era el diablo, dice que se miró los vestidos y dijo, yo aquí soy el más chulo. Se miró lo cerca que estaba de Dios y dijo, yo debería estar ahí donde está. Y se creyó, se enorgulleció, se enalteció su corazón, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Yo vi al diablo caer como un rayo. Uno puede construir su propia torre de Babel con su conocimiento. De ahí te va a piar Dios. Uno puede
porque mi ministerio no es el ministerio que Dios te dio. Todo lo que tenemos, hermano, el mismo Dios que da quita, el mismo Dios que abre cierra. Hay un pasaje, depende de qué lado lo vea, anima, pero da miedo. Dice: Jehová exalta y humilla, Jehová da vida y Jehová mata. Está envanecido. La Biblia dice que antes de la caída de la soberbia, dice después, nada sabe. Imagínense eso. Es una persona que cree que esa, pero en realidad no sabe nada. ¿Qué dice después? Y delira. Deténgase ahí. ¿Cuándo delira uno? Le puedo decir cuando deliro yo. Cuando tengo fiebre. Me agarra a decir locura. Me acuerdo una ocasión que llegó o sea, yo vivía solo y me llegó a visitar mi mamá, hacía años. Y yo estaba hirviendo en fiebre, entonces entra mi mamá al cuarto y yo mira a uno, hombre, yo, mamá, quítese, yo los mato. ¿Qué cosas? Esos hombres, yo los mato. Y entonces yo me tiré de la cama y pegué contra la pared. Caí como sapo. Estaba loco. Y sigo estando. ¿Qué es delirar? Hablar locura. Hay gente que habla locura y creen que saben. Dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué es una contienda? Un pleito, de las cuales nacen envidias. Miren, hay personas que no pueden ver al que tiene más que ellos sin envidia y pueden ver al que tiene menos que ellos con orgullo. Hay gente que no puede ver a alguien que Dios lo use más que a ellos sin envidia y tampoco pueden ver a los que Dios usa menos que ellos sin orgullo. Las dos cosas son peligrosas. Las dos cosas hay que matarlas de rodillas. De las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia. Cuando una persona empieza a querer entrar en el misterio, termina diciendo barbaridad. Doctrinas de la gracia, y la gracia solo es para algunos. ¿Qué es eso? Cristo murió solo por algunos. ¿Cómo te ocurre la barbaridad? Blasfemia. Cristo murió por todos. Y la gracia de Dios es para todos. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Punto, ya está. Y dice la última parte: mala sospecha. Mala sospecha es siempre esperar lo peor de los demás. Fulano va a predicar, él no va a ver nada. Fulano va a predicar, ese es tal cosa. Va a presidir fulano, ay padre. Siempre esperar lo peor de los demás. Ay Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, imagínense que un día Dios baje aquí entre nosotros y diga: no te juntes con fulanito. Pero Señor, si es tal cosa, sí, pero no lo está usando para edificar a la iglesia. Qué chido. Mira, no te junté con la hermana tal, pero preside. Sí, pero lo hace para ella misma. No te junté con el predicador tal, pero sabe. Sí, pero lo hace por tal. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Y uno puede disimularla y hacerla uno puede ser un camaleón, pintándose el color que le convenga, pero a Dios no le engañamos. Yo no le estoy diciendo que no conozca, yo no le estoy diciendo que no, usted tírele con todo, Aquí nos vamos a alegrar. Pero tiene que ser para el amor a la iglesia. Si no, damos chicle. Hermano, le ruego al Señor que todos aquí crezcamos en gracia y conocimiento para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra hoy. Y gracias por tu conocimiento y por tu gracia. Señor, no permitas que las llaves que nos has dado las usemos para enllavar la puerta. Y de paso de no entrar, interrumpir a otros que quieren entrar. No dejes que nuestras actitudes arruinen tu buen evangelio.
No deje que seamos sal que perdió el sabor, que ya no sirve para nada. No deje, Señor, gracias por el talento que me has dado, pero no me deje confiar en él. Gracias por los talentos que les he dado a mis hermanos, pero no deje que confíen en ese talento. Que confiemos en ti, Señor. Que confiemos en tu poder y que te demos la gloria a ti, Señor. Que sea así para todos. En el nombre de Jesús. Amén.